Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Esa noche, una quietud inexplicable me empujó a salir de casa con mi perro. Era una noche tranquila y el aire fresco me pareció perfecto para un paseo. Había una pequeña arboleda a unos metros de nuestra casa, un lugar que mi esposa solía evitar debido a las historias que circulaban sobre brujas. Ella siempre me advertía de que no fuera por ahí, especialmente de noche. Pero para mí, esos eran cuentos, no eran nada más que eso. Así que con la luna llena iluminando el sendero, decidí que era el momento ideal para ir con mi perro y disfrutar de un paseo en la oscuridad. Al adentrarnos en la arboleda, noté un cambio en el ambiente. El aire se sentía más frío de lo que debería, y la oscuridad parecía envolverse a nuestro alrededor de una manera extraña. Mi perro, que hasta ese momento caminaba alegremente a mi lado, levantó sus orejas y comenzó a olfatear el aire de manera inquieta. Fue en ese momento cuando sentí una punzada de duda. ¿Qué era lo que había en este lugar y que yo no podía ver? Sin previo aviso, mi perro soltó un gruñido profundo, seguido de varios ladridos furiosos. Lo que inicialmente creí que era una reacción exagerada, pronto se tornó en algo más perturbador. Su ladrido no solo expresaba enojo, sino también miedo, un miedo que parecía provenir de algo que solo él oía o escuchaba. Entonces intenté calmarlo, pero su comportamiento me tenía al borde del pánico. Sin saber qué más hacer, decidí que era hora de regresar a casa. Sin embargo, cuando me giré para buscar el camino de vuelta, me di cuenta de que estaba completamente desorientado. La arboleda, que antes parecía un lugar sencillo, ahora se había transformado en un laberinto de árboles y sombras. Cada paso que daba me llevaba más lejos de lo que yo creía era la salida, y la sensación de ser observado se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. El ladrido de mi perro se volvió frenético, como si quisiera ahuyentar a algo que nos acechaba desde los árboles. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza aún y un sudor frío cubrió mi frente. Entonces fue en ese momento cuando las escuché. Eran risas agudas y escalofriantes que resonaron en la oscuridad. Eran 3 o 4 voces, todas femeninas, pero había algo en ellas que me erizó la piel. No eran risas alegres, sino maliciosas, como si estuvieran burlándose de nosotros. El miedo se apoderó de mí y comencé a correr, jalando a mi perro, que continuaba ladrando sin cesar. Pero el bosque no parecía tener fin. Cada árbol que pasaba era idéntico al anterior, y la oscuridad se volvía cada vez más impenetrable. Las risas continuaban más fuertes y más cercanas, como si las figuras que las emitían estuvieran danzando a nuestro alrededor, disfrutando de nuestra desesperación. Finalmente, en un último intento por encontrar una salida, tropecé y caí al suelo. Mi perro, siempre leal, se acercó a mí, pero con su cuerpo temblando de miedo. Nos quedamos allí en esa oscuridad, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando entre las sombras vi algo moverse. No era un animal ni un ser humano, sino una figura alta y esbelta, cubierta por lo que parecía ser un manto negro. No pude ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí, una mirada que atravesaba el alma, podría decir. La figura se acercó lentamente y el aire se volvió aún más helado. Entonces mi perro dejó de ladrar y comenzó a gemir, pero acurrucándose a mi lado, como sintiendo mucho miedo. En mi interior sabía que no podíamos hacer nada para detener lo que sea que fuera que se acercaba, pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, las risas cesaron y la figura se desvaneció como si nunca hubiese estado allí. Con el corazón aún latiendo con fuerza, me levanté y sin pensarlo 2 veces empecé a correr de nuevo. Esta vez parecía que el bosque nos dejaba ir, porque de repente vi la luz de una farola a la distancia. Corrimos hacia ella y cuando finalmente salimos de la arboleda, caí de rodillas en el suelo, exhausto y aterrorizado. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa me miró con preocupación, pero no tuve el coraje para contarle lo sucedido, aunque imagino que por su mirada y por el estado en el que se encontraba mi perro, ella al menos imaginaba qué pudo haber sido.
Gracias a Dios, ese fue el primero y único encuentro que tuve con estos seres, y desde entonces nunca más volví a dudar de las historias que se contaban sobre este lugar, y aunque en cierta forma traté de olvidar lo que pasó allí, les juro que nunca más he pensado siquiera en caminar por en medio de esa arboleda en la noche. Esa fue mi historia. Gracias por leer.